El silencio es tu herramienta más peligrosa. Las 3 razones que Maquiavelo jamás quiso hacer públicas. Cada vez que hablas, estás entregando información. Cada palabra que sale de tu boca es un fragmento de inteligencia que otros van acumulando sobre ti. Tus temores, tus anhelos, tus puntos débiles, tus planes. Y aún así sigues hablando, porque te enseñaron que comunicarse es algo positivo, que expresarte es sano, que compartir lo que piensas te vuelve genuino. Eso es falso. ¿Has notado algo inquietante en las personas verdaderamente poderosas? Hablan poco, dicen menos de lo que saben, contestan con silencios largos e incómodos que empujan a los demás a llenar ese vacío con confesiones. Y tú siempre creíste que eso era timidez o quizás soberbia, pero no es ninguna de las dos cosas, es estrategia pura. Maquiavelo entendía algo sobre el silencio que decidió ocultar deliberadamente en sus textos públicos. Algo tan peligroso que solo lo compartió en correspondencia privada con quienes ya tenían poder. 3 razones concretas por las cuales el silencio no es solo ausencia de sonido, sino el arma psicológica más letal que existe. La primera está relacionada con el control, la segunda con la percepción y la tercera, la que Maquiavelo llamó el secreto de los príncipes, tiene que ver con algo mucho más oscuro. La capacidad de hacer que otros se destruyan solos mientras tú simplemente observas. En este video vamos a revelar las 3 razones que Maquiavelo mantuvo en las sombras. Te mostraremos por qué cada conversación en la que participas es un campo de batalla donde estás perdiendo sin darte cuenta. Y cuando comprendas estas 3 razones, jamás volverás a ver el silencio como algo incómodo que necesita ser llenado. Lo verás como el espacio donde habita tu poder absoluto. Porque hay algo fundamental que necesitas entender sobre cómo funciona el poder. El poder no grita, no explica, no se justifica. El poder simplemente existe en el vacío donde otros colapsan intentando llenarlo. Maquiavelo pasó años en la corte de los Medici observando, viendo cómo los príncipes más eficaces no eran los más elocuentes ni los que daban discursos grandiosos, sino aquellos que hablaban tan poco que cada palabra tenía el peso de una sentencia final. En El Príncipe escribió que los hombres prudentes deben ser moderados en sus palabras. Pero eso fue todo lo que dijo públicamente. Porque sabía que si revelaba el verdadero mecanismo del silencio estratégico, si explicaba exactamente cómo funciona y por qué resulta tan devastador, estaría entregando a las masas un conocimiento que solo los gobernantes deberían poseer. Así que ocultó las 3 razones específicas y las compartió únicamente en cartas privadas. Cartas dirigidas a Lorenzo de Medici, notas para otros príncipes, advertencias a quienes ya comprendían que gobernar no es hablar, sino lograr que otros hablen mientras tú escuchas. Observas y esperas el momento preciso para actuar. Esas cartas sobrevivieron, y lo que revelan es perturbador. Porque Maquiavelo no concebía el silencio solo como una táctica social, sino como una forma refinada de violencia psicológica, un método de dominación que no deja marcas visibles, pero que destruye por completo la autonomía del otro. Si lo que estás escuchando te está dando permiso para dejar de explicarte, para dejar de justificarte, para callar sin culpa, suscríbete ahora. Porque lo que sigue no es información que encontrarás en cualquier lugar. Son las 3 razones que Maquiavelo escondió del mundo. Y una vez que las conozcas, cada conversación que tengas será distinta. Piensa en los últimos 7 días de tu vida. ¿Cuántas conversaciones tuviste en las que sentiste esa urgencia casi física de llenar el silencio? Estás en una reunión, presentas una idea y se produce el silencio. 3 segundos, 5 segundos, y sientes pánico. Entonces empiezas a añadir más contexto, más explicaciones, más justificaciones. Y con cada palabra adicional estás debilitando tu posición inicial. Porque el silencio te hizo sentir que tu idea no fue lo suficientemente clara o lo suficientemente buena. Pero no era eso. El silencio era la otra persona procesando, calibrando, o simplemente esperando a ver si revelarías más sin que ellos tuvieran que preguntar. Y lo hiciste. Regalaste información, regalaste inseguridad, regalaste poder.
O piensa en una discusión personal. Tu pareja te acusa de algo y, en lugar de quedarte en silencio, en lugar de simplemente mirarla y esperar, empiezas de inmediato a defenderte, a explicar tus motivos, a dar contexto. Y con cada palabra estás aceptando que ella tiene autoridad para juzgarte. Estás validando su marco. Estás entrando en un juego donde ella establece las reglas y tú solo reaccionas. Perdiste antes de empezar porque hablaste. Y aquí entramos en la primera razón que Maquiavelo ocultó, el silencio como control absoluto del marco conversacional. Porque quien habla primero, o quien habla más, establece la agenda y revela su posición, mientras que quien calla obliga al otro a seguir hablando hasta exponer todo su juego. Esto tiene capas. Necesitas comprender cada una. Empecemos por el principio fundamental. En toda interacción humana existe un marco invisible, una realidad compartida que ambas personas están negociando constantemente. Cuando hablas, aceptas el marco del otro o propones el tuyo, pero en ambos casos estás jugando en un tablero visible. Estás mostrando tus cartas. Estás revelando que te importa, que te molesta, que estás dispuesto a negociar. Pero cuando guardas silencio, cuando te niegas a aceptar cualquier marco y simplemente permaneces ahí en silencio absoluto, obligas al otro a seguir ajustando su propuesta, a seguir hablando. A seguir revelando información hasta que, eventualmente, aceptan tu marco sin que tú hayas dicho una sola palabra. Ejemplo concreto. Son las 10 de la mañana. Estás sentado frente a tu jefe en su oficina. Las persianas están medio cerradas y entra una luz filtrada. Él tiene una carpeta sobre el escritorio. Es tu evaluación anual. Dice, podemos ofrecerte 50,000 para el próximo año, y se queda mirándote. Tu instinto inmediato es contraargumentar. Decir, bueno, yo esperaba al menos 60,000 porque he logrado X y Z. Suena razonable, ¿cierto? Estás negociando. Pero cada razón que das es información sobre tus prioridades. Le estás mostrando que X y Z son tus logros más fuertes, lo que implica que no tienes otros más contundentes. Le estás revelando que 60,000 es tu número, lo que significa que probablemente aceptarías 55,000. Le estás demostrando que necesitas justificar tu valor, lo cual comunica inseguridad. Ahora imagina esto. Él dice 50,000 y tú simplemente lo miras sin expresión durante 5 segundos, 10 segundos. No dices nada. Solo mantienes contacto visual neutro. ¿Qué ocurre en ese vacío? Tu jefe siente presión, porque el silencio es ambiguo. Podría significar que estás ofendido. Podría significar que tienes una oferta mejor. Podría significar que esperabas mucho más. Él no lo sabe. Y los seres humanos están evolutivamente programados para temer la ambigüedad en contextos sociales. Así que él llena el vacío. Dice, tal vez podríamos considerar 55,000 dependiendo del presupuesto. O pregunta, ¿qué cifra tenías en mente? Ahora está negociando contra sí mismo. Está revelando que existe margen. Está mostrando sus cartas mientras tú no has dicho absolutamente nada. Conservaste tu marco invisible y lo obligaste a ajustarse a él. Pero esto va todavía más profundo. Segundo principio, el silencio genera un vacío psicológico que los humanos están biológicamente programados para completar. Durante millones de años de evolución, el silencio de otro primate en un entorno social solía indicar peligro, desaprobación o estatus superior. Por eso, nuestros cerebros modernos siguen interpretando el silencio prolongado como amenaza y reaccionamos automáticamente con apaciguamiento, con explicaciones. Con intentos de recuperar la aprobación de quien permanece callado. Es martes por la noche. Estás en la sala de tu casa. Tu pareja entra y te acusa, fuiste grosero con mi mamá en la comida de ayer. Y espera que te defiendas, que aclares que no fue tu intención, que expliques lo que realmente ocurrió. Eso es lo que siempre haces. Y cada vez que lo haces, entras en su marco, donde tú eres el acusado y ella es el juez.
Pero ¿qué ocurre si no dices nada? Si simplemente la miras en silencio. 3 segundos. 5 segundos. 10 segundos. La incomodidad del vacío la obliga a continuar. Dice, o sea, cuando comentaste eso sobre su comida. Y tú sigues callado. Ahora ella tiene que especificar, tiene que fundamentar su acusación, tiene que llenar el espacio con más detalles. Y con cada detalle adicional está revelando qué tan segura está de su interpretación. Y probablemente no demasiado segura, porque si lo estuviera no necesitaría seguir hablando. El silencio invirtió por completo la dinámica. Ahora ella es quien se justifica. Tú no dijiste una sola palabra. No te defendiste. No aceptaste su marco. Simplemente exististe dentro del silencio y la obligaste a colapsar en él. Y aquí entramos al tercer principio táctico, el que Maquiavelo entendía mejor que nadie: la información es poder, y cada palabra tuya es inteligencia gratuita para el otro. En una carta privada a un príncipe aliado escribió que el gobernante sabio debe escuchar mucho y hablar poco, porque quien habla enseña y quien calla aprende. Piensa esto aplicado a tu vida cotidiana. Cada conversación es un intercambio de información, pero casi nunca es un intercambio equilibrado. Cuando hablas de tu trabajo, revelas tu nivel real de conocimiento, tu estado emocional respecto a tus colegas, tus planes futuros, tus temores sobre estabilidad laboral. Mientras más hablas, más aprende el otro sobre ti. Más pueden calibrar cómo influenciarte, cómo pedirte favores que te costará rechazar, cómo presionarte en tus puntos vulnerables. Y tú crees que estás teniendo una conversación normal, que solo estás siendo amable. Pero el otro, especialmente si entiende, aunque sea de manera inconsciente, estas dinámicas, está recopilando datos. Y cuando llega el momento de negociar contigo, de pedirte algo importante o de enfrentarte, tiene un mapa completo de tu psicología. Un mapa que tú construiste voluntariamente con cada palabra que ofreciste. En cambio, si hubieras hablado menos, si hubieras respondido con 3 palabras en lugar de 3 párrafos, si hubieras devuelto preguntas en vez de contestarlas directamente, el mapa que tendrían de ti sería borroso, incompleto. Y en ese espacio borroso vive tu protección. Vive tu ventaja. Vive tu poder. Esto nos lleva a algo más oscuro, la segunda razón que Maquiavelo solo reveló en privado. El silencio como constructor de percepción y de aura de poder. Porque los seres humanos proyectamos en el vacío nuestros propios miedos y admiraciones. Y eso hace que una persona silenciosa parezca más inteligente, más segura, más peligrosa de lo que objetivamente es. Maquiavelo observó un fenómeno psicológico en la corte de los Medici. Los consejeros que hablaban constantemente, que ofrecían opiniones extensas sobre cada tema, que detallaban sus razonamientos, terminaban perdiendo influencia. No porque sus ideas fueran deficientes, sino porque la abundancia de sus palabras las volvía baratas, comunes, previsibles. Sin embargo, había un consejero en particular, mencionado en una de sus cartas, que permanecía en silencio durante horas en las reuniones. Escuchaba a todos. Y solo al final, cuando todos ya habían hablado, decía una frase. 5 palabras. 10 como máximo. Y esa frase terminaba convirtiéndose en la decisión final. No porque tuviera mayor autoridad formal, sino porque su silencio prolongado había creado la percepción de que cuando hablaba era porque tenía algo definitivo que aportar. La escasez de sus palabras las hacía valiosas. Maquiavelo escribió que la incertidumbre genera más interés que la certidumbre. Cuando conoces por completo a alguien porque habla constantemente de sí mismo, de su vida y de sus opiniones, deja de ser interesante. No hay misterio. No hay espacio para la imaginación. Pero la persona que revela poco mantiene a los demás en un estado constante de curiosidad, de especulación, incluso de fascinación. Y esa fascinación se transforma en influencia. Aplicado a tu vida, esto significa que cada vez que guardas silencio en una reunión mientras otros hablan sin parar, estás construyendo la percepción de que eres alguien que no necesita validación constante.
Alguien que posee suficientes recursos internos para sentirse cómodo en el silencio. Y los humanos interpretamos eso como confianza, como competencia, como poder. Existen estudios modernos que confirman lo que Maquiavelo observó hace 5 siglos. En reuniones corporativas, la persona que habla menos pero lo hace con mayor precisión suele ser percibida como más senior, más experta, incluso si objetivamente sabe menos que quienes hablaron más tiempo. ¿Por qué? Porque el lenguaje es abundante, es barato. Todos pueden hablar. Entonces el cerebro humano descuenta el exceso de palabras. Pero el silencio seguido de pocas palabras exactas es escaso. Es inusual. Y lo que es escaso se percibe como valioso. El cerebro lo interpreta como señal de que esa persona tiene algo real que aportar. No está llenando espacio, está ocupando espacio. Y hay una diferencia brutal entre ambas cosas. Llenar espacio es lo que haces cuando temes al vacío. Ocupar espacio es lo que haces cuando el vacío te pertenece. Son las 4 de la tarde. Estás en una sala de juntas. 15 personas alrededor de una mesa larga de madera oscura. El director de proyecto acaba de presentar los resultados trimestrales y son malos. Todos comienzan a hablar al mismo tiempo, a justificar, a ofrecer excusas, a proponer soluciones apresuradas. Tú estás ahí sentado, en silencio. No porque no tengas opinión, sino porque cada persona que interviene está revelando su nivel de pánico, su necesidad de no ser señalado, su falta de una estrategia clara. Después de 10 minutos de monólogos, el CEO te mira y pregunta, ¿qué piensas? Y tú respondes con una sola frase, necesitamos datos antes de decidir. 5 palabras. Y de alguna manera esas 5 palabras pesan más que los 10 minutos anteriores de ruido. ¿Por qué? Aquí tienes el Didait, manteniendo el mismo significado, tono, estructura y una longitud equivalente, con wording muy cercano al original, porque tu silencio creó expectativa. Creó la percepción de que cuando hablara sería relevante. Y lo fue, no porque la frase fuera brillante, sino porque la escasez la volvió valiosa. Y Maquiavelo entendía algo todavía más brutal sobre el silencio, genera más miedo que cualquier amenaza verbal. Cuando amenazas a alguien con palabras, revelas exactamente qué piensas hacer. Estás mostrando tus cartas. El otro puede prepararse, puede desafiarte, puede defenderse. Pero cuando simplemente callas después de una traición, después de un conflicto, después de que alguien cruzó un límite y no dices nada, no amenazas, no levantas la voz, solo guardas silencio. El traidor no sabe qué esperar y su imaginación empieza a trabajar en su contra. Comienza a inventar represalias mucho peores de las que realmente planeas. Empieza a ver peligro donde no lo hay. Se paraliza dentro de la incertidumbre. Maquiavelo escribió en una carta que había dejado de amenazar a sus adversarios políticos. En lugar de eso, simplemente los ignoraba en público. No los reconocía, no respondía a sus ataques y observaba cómo esa indiferencia fría los consumía más que cualquier amenaza verbal habría podido hacerlo. Porque la amenaza tiene límites claros, pero el silencio no los tiene. Es un vacío donde el otro proyecta sus peores miedos, y esos miedos lo destruyen desde adentro. Todo esto nos conduce a la razón más oscura, a lo que Maquiavelo llamó el secreto de los príncipes. La tercera razón que solo compartió con quienes ya estaban en el poder. El silencio como método para lograr que los enemigos se destruyan solo sin que tú tomes ninguna acción visible. El silencio prolongado genera paranoia, ansiedad y, con el tiempo, autosabotaje en aquellos que dependen de tu reacción para calibrar su propia posición. Para entender esto, necesitas comprender algo fundamental sobre la mayoría de las personas, no tienen una identidad sólida ni una dirección interna clara. Por eso buscan constantemente retroalimentación externa para saber quiénes son y qué deberían hacer. Buscan aprobación. Buscan validación. Necesitan que otros les indiquen si van por el camino correcto.
Cuando tú respondes constantemente a alguien, cuando validas, criticas o aconsejas, te conviertes en su brújula externa. Ellos ajustan su autopercepción basándose en tus reacciones. Pero ¿qué sucede cuando de repente te vuelves silencioso con alguien que dependía de tu feedback? Cuando dejas de responder, cuando dejas de reaccionar, cuando ya no estás emocionalmente disponible, entran en crisis. Perdieron su punto de referencia y esa pérdida los consume. Ejemplo concreto. Tienes un colega. Durante 2 años han trabajado juntos y tú siempre has sido generoso con comentarios sobre su trabajo. Elogios cuando hacía algo bien, críticas constructivas cuando se equivocaba. Él calibró completamente su identidad profesional a partir de tu opinión. Se sentía competente cuando lo validabas. Se sentía inseguro cuando lo criticabas. Tú eras su termómetro. Un día decides que esa dinámica ya no te sirve. Así que simplemente dejas de dar retroalimentación. Te envía un proyecto. No respondes con elogios ni críticas, solo un breve, recibido, gracias. Él pregunta qué te pareció. Tú dices, está bien. Nada más. 2 palabras. Sin explicación. Observa lo que ocurre después. En los días siguientes empieza a dudar. Revisa su trabajo de forma compulsiva buscando errores que quizá viste pero no mencionaste. Empieza a preguntarte indirectamente si todo está bien entre ustedes, si hizo algo que te molestó. Y cada pregunta revela más ansiedad, más inseguridad. Su rendimiento baja, no porque tú hiciste algo, sino porque dejaste de hacerlo. Dejaste de ser su validador externo. Y sin esa validación, colapsa. Eso es el silencio como arma. No atacaste. No criticaste. No hiciste nada visible. Simplemente retiraste tu atención y eso fue suficiente para iniciar su autodestrucción. Maquiavelo observó este mismo fenómeno en contextos políticos. Notó que cuando un príncipe permanecía en silencio después de una traición menor, el traidor a menudo terminaba confesando traiciones mucho más graves que el príncipe ni siquiera conocía. ¿Por qué? Porque el silencio funciona como un espejo. El culpable proyecta en ese vacío sus propios secretos. Asume que el príncipe sabe más de lo que realmente sabe y, en un intento por controlar el daño, confiesa todo. El silencio se convierte en un interrogatorio sin preguntas, en un confesionario sin sacerdote. Es medianoche. Estás acostado en tu cama. Tu pareja está a tu lado. Llevan 3 años juntos y hace una semana descubriste que te mintió sobre algo pequeño, sobre donde estuvo cierta noche. No era grave, pero fue una mentira. En lugar de confrontarlo de inmediato, decides guardar silencio. No mencionas nada. Tampoco eres frío ni agresivo. Simplemente neutral. Cordial. Distante. Y observas. Los primeros 2 días no nota nada. El tercer día pregunta si todo está bien. Tú respondes, sí, ¿por qué? Y no elaboras. El cuarto día empieza a llenarte de atención y afecto, como si estuviera compensando algo. El quinto día te pregunta directamente si estás molesto. Tú dices, no, para nada. Y sigues emocionalmente en silencio. El séptimo día colapsa. Confiesa no solo la mentira que ya conocías, sino 2 más que ignorabas. Porque tu silencio creó un vacío donde proyectó su culpa, y esa culpa lo consumió hasta que confesó todo solo para terminar con la incertidumbre. Nunca lo acusaste. Nunca lo presionaste. Simplemente exististe en silencio. Y él se destruyó solo. Pero el principio más brutal que Maquiavelo reveló en correspondencia privada es este: puedes destruir relaciones, alianzas e incluso carreras simplemente retirando tu atención sin ofrecer explicaciones. Cuando terminas una amistad con drama, con confrontación, con largas explicaciones, le das al otro cierre. Le das la oportunidad de defenderse, de reconciliarse o al menos de comprender.
Pero cuando simplemente desapareces, cuando dejas de responder mensajes, cuando ya no estás disponible y no das ninguna razón, dejas al otro atrapado en un limbo psicológico. Y ese limbo es una forma de tortura. Porque la mente no deja de preguntarse qué hizo mal, una y otra vez. Aquí tienes el Didait, manteniendo el mismo significado, intensidad, estructura y una extensión equivalente, intentan contactarte buscando cierre. Se obsesionan con recuperar tu aprobación y, mientras tanto, tú ya seguiste adelante. No gastas energía en ellos, no los tienes en mente, simplemente dejaron de existir en tu mapa mental. Eso es poder absoluto. Es el equivalente psicológico de borrar a alguien de la realidad. No con violencia, no con palabras, solo con ausencia. Maquiavelo utilizó esta táctica con adversarios políticos. Dejaba de reconocer su existencia en la corte. No lo saludaba, no respondía a sus cartas, no reaccionaba ante sus ataques públicos. Y observaba cómo se desesperaban intentando recuperar su atención. Hacían concesiones, ofrecían alianzas, se humillaban. Todo por obtener nuevamente el reconocimiento que habían perdido. Y nunca lo recuperaban. Porque Maquiavelo ya había decidido que no existían. Y un príncipe que decide que no existes es más peligroso que uno que decide matarte. Porque la muerte, al menos, es una forma de reconocimiento. La inexistencia es el vacío absoluto. Aquí está el secreto final que Maquiavelo compartió solo con los príncipes más cercanos. El silencio prolongado hace que las personas inseguras llenen el vacío con una narrativa negativa sobre sí mismas. Empiezan a inventar razones para explicar tu silencio y todas giran alrededor de sus defectos. Tal vez piensa que soy incompetente. Tal vez descubrió que lo traicioné. Tal vez ya no me respeta. Tal vez encontró a alguien mejor. Esa narrativa interna se convierte en una profecía autocumplida. Empiezan a comportarse de forma más insegura, más defensiva, más errática. Y ese comportamiento confirma la historia negativa que ellos mismos crearon. Se destruyen desde adentro. Y tú no dijiste nada. No hiciste nada agresivo. Solo permaneciste en silencio, y ese silencio fue el espejo donde vieron sus propios monstruos. Maquiavelo escribió que esta era la forma más eficiente de destruir enemigos. No requiere recursos. No requiere acción directa. No deja evidencia. Solo exige que te niegues a llenar el vacío que tu ausencia produce. Y en ese vacío, ellos se ahogan. Ahora comprende lo que acabas de aprender. Antes de escuchar esto, eras alguien que, en una reunión, cuando se producía silencio después de tu presentación, empezaba de inmediato a añadir más contexto, más explicaciones. Porque interpretaba ese silencio como desaprobación o confusión, como señal de que habías fallado. Eras alguien que, en conflictos personales, no toleraba que la otra persona se quedara callada. Entonces seguías hablando hasta revelar todas tus posiciones, todas tus debilidades, todas tus cartas. Eras alguien que llenaba cada pausa con comentarios innecesarios porque fuiste condicionado a creer que el silencio es grosero, que el silencio significa que no tienes nada valioso que aportar. Ahora eres diferente. Ahora, cuando presentas una idea y surge el silencio, simplemente esperas. No agregas nada. Sabes que ese vacío está trabajando a tu favor. Obliga a otros a procesar lo que dijiste o a llenarlo con aprobación, con preguntas que revelan sus verdaderas preocupaciones. Ahora, en una negociación, puedes permanecer en silencio durante 30 segundos después de una oferta inaceptable, sabiendo que esa incomodidad empujará al otro a mejorar su propuesta sin que tú hayas contraargumentado ni revelado tu posición. Ahora entiendes que la conversación es un campo de batalla y que cada palabra tuya es munición que entregas. Así que habla solo cuando el impacto de lo que dices supera el costo de la información que revelas. El resto del tiempo observas, escuchas, esperas y ganas. Pero necesitas entender algo importante. Este conocimiento implica responsabilidad. Porque esto es manipulación pura.
Es violencia psicológica refinada. No es comunicación saludable. No es vulnerabilidad. No es conexión genuina. Es dominación. Es control. Es poder. Y Maquiavelo lo sabía. Por eso ocultó estas 3 razones del público. Entendía que, en manos de personas sin escrúpulos, este conocimiento podría destruir vidas, desmantelar relaciones, crear monstruos. Así que te advierto, si vas a usar estas técnicas, hazlo conscientemente, sabiendo exactamente qué estás haciendo y por qué. No te engañes diciendo que esto es simplemente ser reservado o prudente. No. Esto es armamento psicológico. Y una vez que comienzas a usarlo, cuando empiezas a ver cada conversación como un campo de batalla donde quien habla menos gana, cambias. Te vuelves más calculador, más frío, menos accesible emocionalmente. Y eso no es necesariamente un defecto. Es evolución. Es adaptación a un mundo donde la información es moneda y el silencio es la bóveda más segura. Haz un experimento. Durante los próximos 7 días, en cada conversación importante, cuenta mentalmente hasta 5 antes de responder a cualquier pregunta o comentario. 5 segundos de silencio. Observa lo que ocurre. Observa cómo los demás comienzan a ampliar sus preguntas, asumiendo que no entendiste cuando en realidad solo estás calibrando tu respuesta. Observa cómo esos 5 segundos te dan una ventaja táctica que nunca tuviste cuando reaccionabas de inmediato por reflejo social. Observa cómo empiezas a sentirte más fuerte, no porque hiciste algo, sino porque dejaste de hacerlo. Dejaste de regalar información. Dejaste de llenar vacíos que no te pertenecen. Dejaste de ser predecible. Maquiavelo sabía que el príncipe que habla demasiado gobierna poco, porque cada palabra es un tratado que puede volverse en su contra. Pero el príncipe silencioso gobierna con absoluta autoridad, porque nadie conoce sus límites hasta que ya los han cruzado. Nadie conoce sus planes hasta que ya están en marcha. Nadie tiene un mapa de su psicología porque nunca reveló el territorio. En un mundo donde todos gritan para ser escuchados, el silencio no es debilidad. Es la declaración más fuerte de que no necesitas ser escuchado para tener poder. Solo necesitas escuchar, esperar y observar mientras otros se exponen por completo, mientras otros se destruyen llenando el vacío que tú creaste. El vacío donde reside tu poder absoluto. El vacío que ahora sabes utilizar. El vacío que Maquiavelo quiso mantener oculto y que tú acabas de descubrir. Úsalo con sabiduría o no lo uses en absoluto. Pero nunca olvides que lo posees. Porque ahora que lo sabes, ninguna conversación volverá a ser igual. Cada silencio será una decisión. Cada palabra será estrategia. Y cada persona que hable demasiado será alguien que acaba de entregarte el juego sin saber que estaba jugando.